Comenzamos entonces el día de hoy. Estamos con nuestro invitado especial, ¿sí? Nos acompaña nuestro psicólogo, ¿sí? Exacto, De profesión, de oficio pastor cristiano, exacto, evangélico, Jaime Burgos con nosotros, así que le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de algunos temas importantes y relevantes que están en boga en este tiempo, que es acerca, pinceladas, ¿sí? Del feminismo, de lo que por mucho tiempo se ha estado luchando. Hay algunas ideologías, algunas luchas, así que vamos a estar comentando acerca de este tema. Para comenzar, algunos tips de, primero, que salude nuestro invitado, y después comenzamos de lleno con nuestro tema. Para mí es una alegría estar aquí con ustedes, ¿no es cierto? Y claro, efectivamente, soy psicólogo. Antes de estudiar psicología, soy también asistente judicial, ¿ya? Entonces, así que mi beta por ahí también jurídica como psicólogo y actualmente pastor tiempo completo de forma integral dentro de la iglesia. Así que una alegría de estar con ustedes y bueno, yo creo que toda esta información nos va a servir mucho para poder dilucidar y observar un poco el fenómeno del feminismo, digamos, y de cuándo se inició y cuáles son los ribetes que va tomando en este tiempo. Exacto. Bien. Entremos de lleno entonces al tema que nos compete. Si bien es cierto, algunas definiciones del feminismo la definen como ideología que tienen las mujeres en este caso, que quieren estar por sobre los derechos que tiene el hombre. Basado en la Biblia, se contrapone totalmente a lo que Dios nos enseña. ¿Por qué razón? Porque varón y hembra, Dios lo creó, si bien es cierto, con distintas definiciones dentro del rol, en este caso del matrimonio, o de la mujer y del hombre. Algunas preguntas que le quiero hacer y que usted me pueda responder. ¿Debemos hablar de feminismo dentro de las iglesias cristianas con las mujeres? Y en base a esa respuesta, una vez que las mujeres son cristianas y se convierten a Dios, ¿es necesario seguir hablando del tema por una corriente que en este caso se está desarrollando en la actualidad? Yo creo que tenemos que hablar más que nada en nuestras congregaciones de lo que es, ¿no es cierto?, el rol de la mujer. Ya observar, ¿no es cierto?, en lo que la identidad y la imagen de Dios es la mujer. Como sabemos, Dios no es hombre ni mujer. Dios es Dios y creó el género femenino y creó el género masculino. Claro. Ahora, lo que está ocurriendo en este tiempo es algo que también otros politólogos, por ejemplo, también como Agustín Laje y otros exponentes, ¿no es cierto?, sociólogos y psicólogos están hablando lo que es más que el feminismo, el embrismo. Claro. Donde precisamente, ¿no es cierto?, se habla que ya no es una lucha que está a favor de los derechos de la mujer, sino es una orientación que está movida por mucho resentimiento, odio, y es más que ayudar a los derechos de la mujer, es movida por el odio hacia el hombre. Claro. Entonces, desde ahí que se está acuñando este término que es el embrismo. Entonces, yo creo que una de las cosas que tiene que cuidar la iglesia son los principios del reino y a la misma vez también, ¿no es cierto?, poder siempre ver y cuidar el género que Dios estableció a través de los tiempos de su palabra. Claro. Sí, a través de esta idea también se propone, dentro de este movimiento feminista, es que quiere sobrepasar los principios y las ideas que tiene el hombre en este caso, ¿cierto? Pero junto con eso, no solamente el feminismo se ha visto envuelto, sino que también esto ha arrastrado también a otros tipos de corrientes, que es en este caso la igualdad de género, ¿cierto? El matrimonio igualitario, y un sinfín de cosas que también esto promueve, en este caso ya nos vamos a un tema quizás un poco más complejo, que es el tema de la sexualidad. ¿Y qué piensa usted respecto a esto? Para entender un poco dónde viene todo este realce, ¿no es cierto?, del feminismo, tenemos que hablar más o menos de la génesis de toda esta ideología. En primer lugar, nosotros tenemos que señalar que existieron tres olas del feminismo. La primera ola del feminismo, ¿no es cierto?, viene del liberalismo, ¿no es cierto?, en el tiempo del Renacimiento, donde precisamente se luchó para que la mujer pudiera entrar al mundo literario, al mundo del pensamiento, al mundo intelectual. Y, ¿no es cierto?, se comenzó a dar un realce a que la mujer era un ser pensante tanto como el hombre, lo cual, claro que es así. Y precisamente se daba la lucha, la igualdad de la mujer ante la ley y el acceso de la ciudadanía para la mujer. Como sabemos, la mujer no tenía derecho a voz ni a voto.
La segunda ola del feminismo, eso ya cerca del año 1884, ¿no es cierto? Esta segunda ola ya viene cargada con un tinte político sumamente potente porque uno de los precursores de la segunda ola del feminismo fue Marx y Engels, que son obviamente, ¿no es cierto?, los patriarcas o los fundadores de lo que es todo el tema del comunismo, ¿ya? De los postulados comunistas. Entonces ahí precisamente se levanta la ola de lo que es que la mujer llega a ser mujer, pero por un tema, ¿no es cierto?, de una mentalidad o de un pensamiento que la hace ser una persona subyugada dentro de la casa y dentro de la sociedad. Impuesta por el hombre en este caso. Exacto. Claro, quiero detenerme un poco en el segundo punto que usted nombra, en este caso del feminismo, la segunda etapa. Los feministas nombraron al mundo, en este caso, y obviamente se busca reinterpretar un aspecto psicológico, lingüístico también, que esto también involucra, que todo, como decía anteriormente, con el tema de la igualdad de género y la identidad, ¿cierto? Que también involucra algunos signos lingüísticos, en este caso, que se quieren, de hecho acá en Chile también nosotros hay algunas palabras que ya están siendo introducidas en el diccionario también, que en este claro es el lenguaje inclusivo. ¿Tiene algo que ver también todo este tema feminista con el tema del lenguaje que se está desarrollando? Totalmente. Mira, y ahí precisamente viene la tercera ola del feminismo. Para terminar con la segunda ola del feminismo, ¿no es cierto?, como señalaba, se habla de la segunda ola del feminismo donde la mujer es el proletariado y el hombre opresor o esposo es el burgués, ¿no es cierto?, que oprime a la mujer. Y desde ahí, ¿no es cierto?, se desarrolla todo esto que se comenzó a hablar y que está en boga, ¿no es cierto?, de lo que es el patriarcado. Desde ahí se salta a la tercera ola del feminismo, donde precisamente se comienza a hablar, ¿no es cierto?, en 1949 aproximadamente, con exponentes, ¿no es cierto?, como Simone de Beauvoir, en uno de sus libros que precisamente se acuñan y se puede resumir ese libro como no se nace mujer sino se llega a serlo. Y desde ahí se comienza a plasmar todo lo que es, ¿no es cierto?, la ideología de género, ya que la ideología de género, en su definición más sucinta o más concreta, es que precisamente la ideología de género trata de sacar de sus componentes científicos la sexualidad del ser humano. Por lo tanto, no importa el órgano genital que tú tengas, sino cómo tú te sientas. Entonces, en virtud de toda esta base ideológica, estos libros, se levanta, ¿no es cierto?, lo que es la ideología de género. Y en virtud de eso, ¿no es cierto?, se trata de hacer, porque como lo sabemos, el lenguaje crea la realidad, por lo tanto se pretende desarrollar, ¿no es cierto?, lo que es un lenguaje inclusivo. Ahora, en la actualidad, acá en nuestro país, no se está, por la Real Academia de la Lengua, no se está tomando a bien aquello y se abolió, ¿no es cierto?, el tema del lenguaje inclusivo, claro, hasta el momento. Claro, de hecho, hubo un escrito bien polémico, en este caso de la Real Academia, al momento de poner estos tipos de lenguaje inclusivo. Una respuesta muy polémica que fue en este caso viral en algunas páginas, en algunos lados, de que no estaba siendo bien tomada. Y obviamente estos partidos feministas y esta ola feminista y de igualdad de género lanzaron en picada en contra de esta entidad que es la Real Academia. Para pasar a otro punto, el nombrar a Dios, algunas de estas olas feministas quieren también tratar de cambiar algún tipo de lenguaje. Ellos postulan, en vez de que Dios sea solamente el ser, sea hombre, en este caso como género, quieren nombrar también a Padre, Madre y Dios. ¿Qué les parece a usted esta apreciación? Yo creo que en primer lugar lo que tenemos que nosotros observar es poder tener una comprensión bíblica de lo que es el género. Sí. Entonces, en virtud de eso, ¿no es cierto?, tenemos que observar, como lo dije en el comienzo, que Dios es Dios y que Él creó el género femenino y creó el género masculino. Entonces, en el género masculino, Dios vertió su imagen en el género masculino, pero a la misma vez también cuando creó a la mujer, vertió su femineidad, sí, ¿no es cierto?, en la mujer. Entonces, en virtud de esto, ¿no es cierto?, tenemos que observar bíblicamente que todo aquello que vaya en contra de lo que Dios creó, se tiene que, obviamente, ¿no es cierto?, sacar de nuestras congregaciones. No quiero que parezca también algo como sectario, sino simplemente ver las Escrituras. ¿Ya? Simplemente ver las Escrituras y poder indagar que el género que Dios creó fue algo alineado,
¿me entiende? Con principios eternos y que no daña, sino por el contrario, o sea, el género femenino aporta a la sociedad, Claro, aporta a la familia y no es menor que el género masculino. claro. Entonces, esta competencia de los sexos, digamos, es algo diabólico, es algo también que está fuera de la voluntad del Señor y lo otro también está muy fuera de lo que son los principios bíblicos. Principio bíblico. Usted, una pregunta, ¿usted cree que Eva puede haber tenido algún tipo de pensamientos feministas a no obedecer, en este caso, una orden de Dios directamente? Yo creo que con la desobediencia a Dios no responde a un tema de género. Claro, pensando que Eva en este Exacto. caso actuó con un ideal propio y de manera muy De independiente. una forma autónoma, ¿no es cierto? Demasiado Exacto. independiente. Sí. Por ahí se basan un poco también estos pensamientos feministas. Por eso. Sí. Pero Ahora, mira, es muy sí, buena, disculpa, tu pregunta, ¿por qué? Porque, como lo señalaba, la desobediencia del hombre no responde a un tema de género, porque no olvidemos que el mismísimo Satanás, al momento de desobedecer, no se transfiguró en el género masculino o femenino, sino que simplemente desobedeció. claro. Entonces, en virtud de eso, no hay un tema, ¿me entiende? Que uno diga, la mujer es más desobediente que el hombre. Claro, No, por el que es lo contrario, que buscan es la en este naturaleza caso, humana, claro, los pensamientos Exacto. feministas. Básicamente era eso. Al cuestionar la palabra, en este caso, que vaya cuestionado la palabra de Dios, los feministas buscan arraigar sus creencias cristianas en pensamientos y obviamente buscan reinterpretar la ideología, en este caso del feminismo. ¿Usted piensa que en un tiempo más adelante, a futuro, puedan cambiarse estos mismos sistemas que se están instaurando fuera de la iglesia, dentro de la iglesia? Yo creo que sí. Exacto, yo creo que sí. Yo creo que estamos llamados a poder desarrollar, ¿no es cierto?, un profundo conocimiento y una profunda revelación de nuestro género, ¿ya? Saber que Cristo en la cruz también redimió al género femenino y masculino. Uh-huh. Y en virtud de eso, ¿no es cierto?, poder observar qué es lo que Él señala a la humanidad. Y cuando está ese tema bien instaurado en el corazón de la iglesia, independiente de lo que quisiera venir, vamos a ser vallados y eso no va a penetrar. Pero eso, para que ocurra, se tiene que desarrollar una cultura dentro de la iglesia para poder, ¿no es cierto?, desarrollar eso. O sea, y no podemos olvidar, yo creo que por ahí lo decía también en una de las entrevistas que me invitaban, Uh-huh. poder señalar, ¿no es cierto?, en el Día de la Mujer, señalaba que en el Día de la Mujer precisamente una mujer fue la primera en decir que Cristo había, ¿no es cierto?, resucitado, y ella dio la noticia a todas las demás personas. Gracias a Dios que fue una mujer conforme al corazón de Dios. Claro. Si hubiera sido una feminista, hubiera dicho que se levantó el líder del patriarcado. Claro. Entonces, podemos ver ahí que la Biblia va a seguir alumbrando el camino de la sociedad y también de la sexualidad y del género de la iglesia y también, ¿no es cierto?, de la sociedad. Dentro del ámbito cristiano, en la Biblia específicamente, ¿cuál ha sido una de las, entrando en este tema, de las mujeres que más ha impactado su vida en este caso, en las historias que cuenta la Biblia? Porque generalmente la Biblia habla de muchas historias que vienen de hombres o que han sido provocadas por hombres, pero sí, conozco algunas que son muy influyentes, pero de manera personal. ¿Cuál piensa usted que ha sido la que más le ha marcado Mi vida. sí, su vida? Difícil pregunta. Difícil pregunta porque, bueno, son muchas, pero no, tampoco Claro. van a pensar que soy mariano ahora. No. Pero para mí, María fue, desde siempre, ¿no es cierto?, Sí. fue el personaje bíblico que más ha marcado mi vida. ¿Por qué? Porque encuentro que María tuvo más fe que Sara. Porque Sara, por último, podría haber creído, ¿no es cierto?, y podría haber creído que iba a engendrar un hijo porque, aunque su esposo era anciano, Dios le iba a dar la vitalidad y ella iba a poder engendrar hijos. Entonces, Sara, que es como la madre de la fe, ¿no es cierto?, tenía más chance, más oportunidad de ser madre. En cambio, María no. Porque María tuvo que creer que precisamente iba a ser madre sin tener relaciones sexuales. Y eso nunca se había visto en la faz de la tierra ni en la cultura hebrea. Entonces, en virtud de esto, yo creo que María ha sido uno de los personajes bíblicos, mujer, que más ha impactado mi vida. Junto con esto también, de ver la valentía de que fue la única mujer que tuvo la oportunidad de sufrir la crucifixión de un hijo.
otro personaje, ningún personaje más en la Biblia, mujer, Sí. vivió el dolor de que a un hijo lo mortifiquen, lo crucifiquen, lo torturen y lo maten. Claro. Entonces, esta figura es sumamente potente, Sí. digamos, porque ninguna otra mujer sufrió lo que María sufrió. Y aparte de eso, poder ver la sujeción de María. ¿En qué sentido? De que, según lo que cuenta la cultura hebrea y los comentarios bíblicos, se observa lo siguiente también. José, cuando Jesús tenía 30 años, José, ¿no es cierto?, ya no estaba en la faz de la tierra porque se presume que él ya había muerto, por eso él no estuvo en la crucifixión de su hijo, pero sí estuvo María hasta lo último, ¿no es cierto? Bueno, precisamente ahí uno ve que María toma un rol protagónico dentro de la familia, pero sin transgredir los principios del reino en su género femenino. Sí. Entonces vemos que María vivió cosas que otra mujer no vivió en cuanto a su fe, tuvo que soportar emocionalmente la crucifixión, tortura y muerte de un hijo, y aparte de eso, ¿no es cierto?, pudo llevar una casa y una familia en virtud de los principios del reino. Esa mujer ha impactado mi vida. María, entonces, podríamos decir que es una de las feministas a nivel de Biblia cristiana. Yo creo que antifeminista, ¿no? Antifeminista, sí, Sí. una de las mujeres que más marcó, en este caso, su Exacto, vida en el sí, ámbito cristiano. referente Y para por mí. último, ya para estar terminando, ¿cree usted que, en cuanto a lo que dice la feminista en este caso, la jerarquía que se muestra en la Biblia, en el ámbito cristiano, es opresora? Culturalmente se puede observar que a ver, desde el Antiguo Testamento se observa que la cultura hebrea, ¿no es cierto?, es más opresora a la mujer y es más machista. Se lo pregunto, sí, perdón, porque dentro de la Biblia dice que, en este caso, las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. Ujú. Por eso va la pregunta, ¿cree usted que es opresora la jerarquía en este caso? Ahora, si nosotros vemos solamente la postura de la mujer que está subyugada al hombre, obviamente que sería una postura machista. Pero cuando es el punto de quiebre o de es que sí, precisamente si el hombre no está en servicio del Señor, también la mujer no puede tampoco, ¿no es cierto?, estar no en servicio del hombre, sino sujeta al esposo. Entonces, ahí nosotros vemos que las cosas comienzan a ser igualitarias, porque la figura de autoridad y no autoritaria, la figura de autoridad, digamos, sigue siendo Dios, entonces de forma igualitaria para el hombre y de forma igualitaria para la mujer. Bien. Jaime Burgos, muchas Un placer gracias. de estar con ustedes. Gracias Gracias a por ustedes seguirnos, también. amigos. Nos encontramos en la próxima oportunidad.